OLAM 7 Internacional presenta su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Dios te bendiga, querido amigo y hermano, que la paz de Cristo pueda reinar en su mente y en su corazón, que realmente podamos sentir gozo al acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Una vez más estamos aquí en este lugar, listos, dispuestos para compartir la palabra de Dios. Queremos estudiar esas maravillosas verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Un saludo muy especial a los hermanos que nos miran por las diferentes redes sociales, a los que nos miran en YouTube o en Facebook. Estamos estudiando una serie de temas conocidos como las fiestas solemnes. Hemos iniciado con el tema de la fiesta de la Pascua y la fiesta del pan sin levadura. Pues hoy vamos a continuar con la tercera fiesta, que es la fiesta de las Gavillas. Vamos a ver hasta dónde llegamos, si abarcamos una o dos fiestas, quizás podemos estudiar la fiesta de Pentecostés. Pero antes de abrir el santo libro de Dios y poder hablar como los sabios, como dice la palabra de Dios en Isaías 54, vamos a pedir la bendición de Dios para que su Espíritu esté con nosotros de tal manera que nos redarguya, nos convenza y sobre todo que pueda grabar esas preciosas verdades que están en el santo libro de Dios. Así que vamos a tener palabras de oración para que Dios esté con nosotros. Oh Dios y Padre que estás en el cielo, bendito, alabado, exaltado y glorificado sea su nombre. Ante usted me postro en ese momento tan maravilloso de querer invocar su nombre y querer rogar que el maravilloso don del cielo se manifieste, que al abrir su palabra podamos entender claramente las maravillosas verdades que se encuentran ahí. Quizás nuestros amigos, algunos estén enfermos, quizás otros estén dolientes, todos aquellos que miran el programa, quizás algunos estén con problemas en su familia. Queremos rogar que esta palabra no solamente nos dé información, sino nos dé consuelo y esperanza en Cristo. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados, límpianos en la sangre del Cordero y encomendamos este programa y todo lo que se realice aquí en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a iniciar el estudio. Se encuentra en el libro de Levíticos capítulo 23, nuestro tema central. El tema que vamos a estudiar es conocido como la fiesta de las Gavillas o la fiesta de las primicias. Era una fiesta que iba seguida después de la fiesta del pan sin levadura. Vamos a leer en el libro de Levítico, capítulo 23, en el versículo del 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, y segareis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del sábado lo mecerá el sacerdote. Amén. Qué interesante notar lo que estos pasajes de las Escrituras nos pueden presentar, nos enseñan ahí. En primer lugar, necesitamos entender algo muy claro que la palabra de Dios nos enseña allí. Esta fiesta de las Gavillas, que era la recolección de los primeros frutos, esta celebración se celebraba con un objetivo. Objetivo dice ser aceptos delante de Dios. Número 1.
Número 2, dice que esta fiesta conocida como Gavía o Primicia, la iba a celebrar el pueblo de Israel, no cuando estuviera en el desierto, sino cuando hubieran entrado a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cuando estaban en el desierto, ellos se alimentaban del maná que caía continuamente, que caía a diario. Solamente el sábado no caía, dice la palabra de Dios. Y entonces ellos no tenían cosechas, y estas fiestas estaban relacionadas con las cosechas de ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña de que tanto las cosechas físicas era algo simbólico, una representación de la gran cosecha final que Dios tendrá de los redimidos. Ahora, hay algo muy interesante que nosotros podemos ver. El sacerdote venía, escogía a una familia que tuviera algunos sembrados, medía el terreno o la distancia que había de donde estaba el sembrado para que se pudiera realizar muy temprano esa mecida de la gavilla delante de Dios. Dice que se celebraba el día siguiente al sábado. Ese sábado era un sábado ceremonial. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque si yo leo en el versículo 6 y 7 de Levítico 23, me dice y me da a entender que el primer día que se celebraba la fiesta del pan sin levadura, dice de que ningún trabajo se iba a hacer, era un sábado. Era un sábado, como lo conocemos en el lenguaje adventista, un sábado ceremonial. Ahora bien, y entonces al siguiente día, en la fecha que cayera, es decir, el 15 del mes de Abib, se realizaba el pan sin levadura. El día número 16, que era el día siguiente que seguía, entonces del mes de Abib, se celebraba la fiesta de la gavilla y de las primicias. Pero bien, lo importante en este momento que nosotros necesitamos comprender es algo muy claro. Es qué simbolizaba esta fiesta en sí. La Pascua representaba la fiesta de la Pascua representaba la muerte de Cristo. El pan sin levadura, una representación de la sepultura de Cristo. Y ahora, ¿y qué representa la fiesta de las gavillas? Ok, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a dejar que la Biblia nos responda, porque la Biblia aclara, la Biblia nos enseña y nos muestra la verdadera importancia o el verdadero significado de lo que tiene esta maravillosa verdad. Primera de Corintios 15, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15, si usted tiene Biblia y donde se encuentra, puede buscar en las Escrituras y puede leer la palabra de Dios. Usted lo está viendo o en pantalla va a salir el versículo donde nosotros vamos a poder leer la cita bíblica. Primera de Corintios 15, versículo del 20 al versículo 23. Miren qué interesante, ¿verdad?, lo que menciona el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y miren qué maravilloso lo que dice ahí. Primicias de los que durmieron es hecho. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Miren qué maravilloso lo que dice aquí esta palabra. Dice que Cristo ha resucitado y es primicia de los que durmieron. Entonces, la fiesta de las primicias representa a la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección de Cristo estaba simbolizada por la fiesta de las primicias o la fiesta de las gavillas que hacía anualmente el pueblo de Israel. Ahora, y dice ¿en qué día resucitó Jesús? Es muy importante ver ese detalle también, cómo se cumple el símbolo o el tipo con el antitipo, el símbolo con la realidad. Exactamente en la misma fecha, en el mismo tiempo, se cumple al pie de la letra.
Entonces, la fiesta de la gavilla y la primicia está representaba a la resurrección de Jesús. Ahora, hay algo muy interesante que vamos a ver, que me gustaría que nosotros examináramos. Era, ¿qué día resucitó Jesús? ¿Qué día se celebraba la fiesta de las gavillas o las primicias? Bueno, la palabra de Dios nos decía de que eso se realizaba el día siguiente al sábado, que era el sábado ceremonial de la fiesta del pan sin levadura. Ahora, lo interesante de que la Biblia enseña en Juan 19:31 que cuando Jesús muere, que era la víspera de la Pascua, que se estaba realizando, y entonces iba a entrar ese sábado era de gran solemnidad. ¿Por qué? Porque estaba por comenzar el sábado semanal y sábado ceremonial. En algunas Biblias dice era un sábado grande, un sábado muy especial, muy consagrado a Dios. Ahora bien, yo quiero que vayamos a San Mateo capítulo 28. Y nosotros podamos leer y ver en Mateo capítulo 28, en el versículo 1, dice así, mire, y me gusta cómo lo presenta el apóstol o el discípulo Mateo. Dice, pasado el sábado, ¿qué día dice? Pasado el sábado. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Leo el versículo 9. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, salve, y ellos acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. El detalle que me encanta que aparece ahí dice, pasado el sábado aparece el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo resucita. Y ahora, la Biblia, allá en Levítico capítulo 23, me decía en el versículo 11, que el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del sábado lo mecerá el sacerdote. Es decir, Jesús cumple al pie de la letra con el símbolo que era reflejado anualmente. Lo que representaba la fiesta de la gavilla era la resurrección de Cristo Jesús. Y el versículo 2 dice, y aquí que fue hecho un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. La Biblia nos enseña de que habían dejado una guardia que cuidaba a Jesús y datos históricos enseñan de que no eran 10 ni 15 soldados, eran 100 soldados fuertes que habían estado ahí guardando la tumba de Jesús para que el Hijo de Dios no saliera. El mundo entero pudo haber estado ahí. Sin embargo, cuando Dios envió al ángel más poderoso del cielo, el ángel que anunció la profecía en el libro de Daniel, que se le apareció a Daniel, el ángel que anunció a los pastores el nacimiento del Salvador, ese ángel poderoso es el que llega y la Biblia dice será un terremoto. Un terremoto marcó la muerte de Cristo. Un terremoto marcó la resurrección de Cristo. Un terremoto anuncia también la segunda venida de Jesús. Y dice el versículo 4, de 3 y 4 dice, y su aspecto, hablando del ángel, era como el relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Totalmente. Y cuando el ángel le dice, Hijo de Dios, tu Padre te llama, ¿qué pasa? Aquellos guardas que se habían burlado, aquellos guardas que habían hecho burlas y se habían mofado de Jesús, se dan cuenta que aquel ángel poderoso del cual ellos habían tenido temor, tenido miedo, se encuentra que él se postra delante del Hijo de Dios y le adora. Y entonces se dan cuenta del gran mal que habían hecho en contra del Hijo de Dios. Y la Biblia cumple una vez más al pie de la letra que pasado el sábado, semanal y ceremonial, Jesús resucita en el día número 16 del mes de Abib. Muchos dicen, como Jesús resucitó en domingo, pues entonces vamos a guardar el domingo. No, hermano. Jesús resucita en domingo porque Él reposa el sábado, cumpliendo con la fiesta del pan sin levadura, que su cuerpo no vería corrupción. Y Él resucita en ese día, el primer día de la semana, porque el que estaba establecido en la profecía.
Queda claro ahí. Y cada paso de la profecía, que era la fiesta, porque las fiestas realmente eran una profecía, que hablaban acerca de Jesús, va cumpliendo cada paso la obra de Él. Así como estas fiestas señalaban la primera venida de Jesús, hay otras fiestas que señalan la segunda venida de Cristo. Y Jesús se les apareció a estas mujeres el día siguiente al sábado. Ahora, quiero que vayamos a Mateo 27, quiero que miramos un detalle muy interesante, está hablando de la muerte de Jesús. Mateo capítulo 27, vamos a leer en el versículo del 50 al versículo 53. Vamos a leer Mateo 27 del 50 al 53. Dice la palabra de Dios de esta manera: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Está hablando del momento que Él muere. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando Jesús muere, hay un terremoto que abre las tumbas de los santos que habían dormido. Estos santos habían sido colaboradores con Cristo y a costa de su vida habían dado testimonio de Cristo. Ahora, estos santos le aparecen a muchos. ¿Por qué? Porque la verdad de la resurrección necesitaba ser inmortalizada. Por eso en el libro de Hechos dice que Jesús se les aparece con pruebas indubitables. Y además la palabra de Dios dice algo muy maravilloso ahí. Y yo pienso en mi opinión, de que uno de ellos, de esos que resucitaron, se encuentra Juan el Bautista. Porque quizás muchos que murieron de la antigüedad, la gente no los conocía. Y al resucitar, pues yo soy. Entonces, ¿cómo estamos seguros de que tú eres un resucitado? Pues la palabra de Dios, al presentarnos esto, nos da a entender que Juan el Bautista tuvo que haber estado ahí para testificar de que Jesús había resucitado y que ellos habían resucitado con Él. Ahora, ¿por qué resucitaron varias personas? Necesitamos quedar algo en claro. ¿Qué cosa es una gavilla? Una gavilla es más que un manojo y menos que una carga. En la costumbre antigua se recogía el fruto, pero esta fiesta de la gavilla la hacían, era lo primero que sacaban en sí. Por eso estos que resucitan con Jesús son los primeros frutos que dan acerca de la muerte de Cristo Jesús. Por eso dice Cristo las primicias de los que resucitaron, y con los que resucitaron con Él son los que componían esta gavilla en sí. La Biblia no nos da un número exacto de cuántas personas resucitaron con Jesús y nos dice específicamente quiénes habrán sido en sí. Por otra fuente, en el don de profecía nosotros podemos encontrar algunas argumentaciones acerca de esto. Pero yo no quiero hablar acerca de este punto, enfatizarme, yo solamente quiero enfatizar en este momento lo que la Biblia enseña acerca de la fiesta de la gavilla. La gavilla representaba, o las primicias, porque era conocida como la gavilla o las primicias, la resurrección de Cristo que se cumplió en el tiempo y a la hora exacta en sí. Jesús resucita en la madrugada. Recordemos algo que en San Juan dice claramente, de que María Magdalena llega siendo aún oscuro al sepulcro. Y Jesús ya había resucitado, es decir, Jesús resucitó en la hora de la madrugada, muy tempranito, Él había sido levantado de los muertos. Pero bien, después la palabra de Dios nos enseña en el libro de Salmos, hay un salmo que era una profecía, el cual señalaba lo que era la ascensión de Cristo cuando Él iba a ser entronizado en los atrios celestiales. Y hace varias preguntas, Salmo 24 en el versículo del 3 en adelante, quiero leer.
Dice en primer lugar, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Leo el 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él es el que estará ahí en el monte de Jehová. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Tales generaciones de las que le buscan tu rostro, oh Jacob. Y dice el versículo 7, ¿por qué está hablando aquí? Dice que los que iban a ascender al cielo eran el limpio de manos y puro de corazón, es decir, personas que se entregaron totalmente al Señor. Versículo 7, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Los ángeles dicen esta maravillosa expresión cuando Jesús va subiendo hacia los atrios celestiales con todo aquel séquito que él había resucitado. ¿Y quién es este Rey de Gloria?, preguntan los ángeles. ¿Y por qué preguntan quién es ese Rey de Gloria? No es porque no sepan, sino porque los ángeles no se cansan de alabar, honrar y glorificar el nombre de Dios. Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Qué maravilloso lo que nosotros encontramos ahí en la palabra de Dios, esta maravillosa verdad. El Señor Jesús fue y presentó la gavilla mecida a la hora exacta que tenía que presentarlo. Recordemos que en el libro de Levítico 23 dice, eran para ser aceptos delante de Jehová. Cristo presenta ante el Padre su sacrificio para mostrar su sacrificio perfecto. Y cuando el Padre le da la aceptación, entonces hay una ceremonia de entronización de Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a estudiar en la siguiente parte, en lo que continúa de lo que es la fiesta solemne, la que sigue, que sería la fiesta de Pentecostés. Vamos a leer en el libro de Levíticos capítulo 23. Levítico capítulo 23. Vamos a leer en el versículo del 15 al versículo 17, donde nos da alguna información acerca de la fiesta que continúa a la fiesta de las gavillas. Ok, voy a leer el versículo, dice así. Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, es decir, el día 16, después de la gavilla, desde el día en que ofreciste el manojo del día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado, séptimo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis grano nuevo a Jehová. Leo el versículo 17 de Levítico capítulo 23. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina cocido con levadura por primicias a Jehová. Amén. Qué maravilloso lo que se presenta aquí. Aquí no dice la fiesta de Pentecostés. Y alguien me puede decir, hermano, ¿y por qué dice usted fiesta de Pentecostés? Donde ahí no dice fiesta de Pentecostés. Ok. Dice que se hacían 7 semanas cumplidas. ¿Cuántos días tiene la semana? La semana tiene 7 días. 7 por 7 igual a 49. Hasta el siguiente día dice que sábado contaréis 50 días. Entonces ofreceréis grano nuevo. El objetivo de esta fiesta era presentar un grano nuevo. Ahora dice que la ofrenda mecida era con levadura. Aquí ya no es sin levadura. ¿Por qué es con levadura? ¿Qué representa eso? Y eso lo vamos a explicar en este estudio. Vamos a ver si nos da el tiempo para poderlo explicar. Me gustaría entrar en más detalles en cuanto a esta fiesta. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 16. Vamos a leer en el versículo 9 y el versículo 10. Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 7 semanas te contarás desde que comiences a meter la hoz en la mies. Comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la solemnidad de las semanas a Jehová tu Dios, de la suficiencia voluntaria de tu mano. Será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces, miren qué interesante lo que dice aquí. El versículo
10. Y harás la solemnidad, en otras versiones dice, y la fiesta solemne de las semanas. Esta fiesta era conocida la fiesta de la semana. Levítico capítulo 23 nos presentó de que en esta fiesta el objetivo era presentar a Jehová grano nuevo. Ya esta fiesta de Pentecostés o de las semanas ya no se celebraba en el mismo mes, sino en otro tiempo. ¿Por qué? Porque dice que se contaban 50 días. De paso, ¿qué significa Pentecostés? La palabra Pentecostés significa 50 o quincuagésimo. Ya, 50. ¿50 qué? 50 días que se contaban después que se mecía la gavilla para presentar un grano nuevo a Jehová. Entonces, 50 días de ahí, después de que se daba la gavilla. Ahora ya hemos entendido que la gavilla representaba la resurrección de Cristo. Y después de la resurrección de Cristo iba a haber un evento 50 días después. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué significa esto de la fiesta de las semanas? Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Porque ahorita vamos a entrar de lleno y vamos a estudiar un poquito acerca de esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo del 1 al 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Dice así. Este libro lo escribe Lucas, otro de los libros que él escribe, y se lo escribe a un hombre llamado Teófilo, mi hermano quizás en la fe, alguien que necesitaba conocer acerca de esta maravillosa verdad, y él estaba ansioso por compartir la verdad de Cristo. Y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando reunidos con ellos, le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Amén. Quiero que quedemos claros con lo que se viene presentando aquí. La palabra de Dios dice claramente en el versículo 3, y hacíamos énfasis en el estudio de la fiesta de las gavillas, de que dice el versículo 3 que Cristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, no podían dudar. ¿Por qué? Porque los que resucitaron con Jesús les aparecieron a muchos. Además de eso, muchos miraron a Jesús, y hoy vamos a ver en este estudio cuántas personas pudieron contemplar a Cristo, estar ahí con Él, después que Él resucitó. Y dice el versículo 3, y noten lo que dice la expresión bíblica: siendo visto por ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días pasó, 40 días. Ahora, pero la fiesta de las semanas eran 50 días. ¿Cómo es esto que 40 días? Nos faltaría 10 días. ¿Dónde están esos 10 días? ¿Qué pasó en esos 10 días? Pues esto es lo que estamos estudiando y queremos entender este detalle. La exactitud de Dios, cómo Dios trabaja con los tiempos exactos, que cada evento está marcado en la línea profética, aún en los símbolos estaba reflejado en sí. Y por eso Jesús le dice que no se fueran, sino que esperasen la promesa del Padre. Ok, ¿por qué no se iban a ir? Porque estaban en Jerusalén. Vamos a tener una pausa, vamos a escuchar un himno para luego continuar con este maravilloso estudio.
pecador. La mies es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Haz que en la lucha pueda triunfar y en tus caminos fiel andar. De mi alma escudo siempre sé y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu Consolador. Abre las puertas de tu hogar, en tu palacio ansío estar. Quiero tu dulce faz contemplar por toda la eternidad. Y cuando en tu presencia esté, tu santo nombre alabaré. Mora en mi Espíritu Consolador. Bueno, estamos aquí de regreso una vez más en este maravilloso programa en el cual estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando estas maravillosas verdades de las fiestas solemnes, en el cual estaban reflejados toda la obra de Cristo Jesús. Ok, volviendo al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios algo muy interesante, que Cristo se presentó con muchas pruebas indubitables presentándose durante 40 días. Quiero que vayamos al Antiguo Testamento y veamos algunos detalles muy maravillosos que se presentan ahí. Levíticos capítulo 8, versículo 10. Levíticos capítulo 8, versículo 10. Dice así: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Dice el 11, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus vasos y la fuente y su base para santificarlos. Amén. Qué interesante y maravilloso lo que dice ahí. El tabernáculo fue ungido y antes de ser usado en sí, antes de comenzar a desarrollar el ministerio. Digamos, los sacerdotes que habían sido encomendados para llevar esa maravillosa obra. Ahora, ahí mismo en el versículo 33 de Levítico 8, del 33 vamos a leer al versículo 35, se presenta algo muy interesante. De la puerta del tabernáculo de la congregación no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumpliesen los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para hacer expiación por vosotros. A la puerta pues del tabernáculo de la congregación estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Amén. Qué maravilloso lo que presenta aquí. Esta gente, para ser consagrado el tabernáculo, dice que tenían que estar 7 días allí en consagración. Entonces, recordemos algo. En Hechos capítulo 1 decía que 40 días el Señor había estado con los discípulos. Ahora, aquí dice que se iba a hacer el tabernáculo una unción y se tenía que consagrar los que iban a estar durante 7 días. Ahora, uno puede calzar, 7 días y quizás no dice el tiempo y cuánto tiempo ellos tenían que ungir todo el santuario. Y entonces,
existe la posibilidad que tenían que calzar por los 3 días. ¿Para qué? Para que nosotros miramos los 10 días completos que se presentan aquí, que faltan en los 50 días. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos capítulo 8, vamos a leer, Hebreos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Así que la suma de lo que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Ahora, dice en el versículo 5, hablando del santuario terrenal, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue vertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Amén. Qué maravilloso lo que presenta ahí. Claramente dice de que era sombra, que era copia, que era un modelo de lo que a Moisés se le había presentado. Y dice algo muy interesante la palabra de Dios, que nosotros debemos de mantenerlo en nuestra mente cuando habla acerca de este punto. Lo maravilloso que podemos encontrar nosotros es de que lo que pasaba en el santuario terrenal era copia del santuario celestial. Si el santuario terrenal tuvo que ungirse, el santuario celestial se tenía que ungir. ¿Y con qué se ungía? Con aceite. Entonces, ¿quién es representado por el aceite? Todos sabemos en el libro de Zacarías, donde se menciona el aceite y está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, dice en Hebreos capítulo 9, en el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Cristo no entró en el santuario hecho de mano, es decir, no el que fue hecho por seres humanos, sino en el santuario celestial. Cuando Cristo ascendió a los cielos, Cristo entró a ser nuestro mediador. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 2:5, vamos a leer, dice de esta manera, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Interesante lo que dice, que Jesús es nuestro mediador, Jesús es nuestro intercesor. Ahora bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Ya nos hemos dado cuenta de que lo que se realizaba en el santuario terrenal era copia del santuario celestial. Por lo tanto, el santuario celestial tenía que llevar una ceremonia de tal manera que cuando Jesús entró había una celebración ¿de qué? Una celebración de la entronización de Cristo. Y podemos leerla en el libro de Hebreos capítulo 1. Dice en el versículo 8 y el versículo 9, hablando acerca de este punto, mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es decir, ¿cuándo? ¿Y en qué momento dice que lo ungió con óleo? El óleo es el aceite que representa al Espíritu Santo. Cuando Él entra a ministrar en el santuario celestial como nuestro representante, como nuestro mediador, como nuestro intercesor y también como nuestro abogado, Cristo Jesús. Presenta como el ungido a presentarse por nosotros delante de Dios. Ahora bien, cuando entendemos esta idea de lo que pasaba en el santuario terrenal, era copia del santuario celestial, entendemos claramente lo que estaba pasando. Entonces, toda la obra de Cristo estaba reflejada en las fiestas, en la Pascua, su muerte, el pan sin levadura, su sepultura, la fiesta de la Gavilla, la resurrección. Ahora, el Pentecostés, la entronización y la unción del santuario celestial para iniciar la obra de Cristo en el santuario celestial como nuestro representante, como nuestro mediador. Ahora, vamos al libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 al versículo 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Maravilloso, interesante lo que se presenta ahí. Esta gente todavía estaba confundida con la teología, confundida totalmente porque ellos pensaban que Israel iba a restaurar su reino, iban a reinar sobre los romanos y sobre todo. Sin embargo, Jesús les dice, ustedes no estén interesados en esto, ustedes no les toca saber esto, si se restaura o no se restaura. Lo que ustedes necesitan es tener poder para poder ser testigos míos, para poder llevar el evangelio a todo el mundo, para que la gente pueda conocer la salvación que es Cristo Jesús. Eso es lo que necesitaban ellos, no necesitaban información. Muchas veces nos quedamos con la información, con la letra, pero no seguimos, queremos recibir ese poder, pero para que ellos recibieran el poder, decía el versículo 4 y el versículo 5, esperen la promesa del Padre, esperen la promesa del Padre. ¿A dónde la tenían que esperar? En Jerusalén. ¿Por qué la tenían que esperar ahí? Porque todas las fiestas las celebraban ahí. Y como estaban celebrando estas fiestas, después ellos se iban a sus hogares y volvían hasta la fiesta de Pentecostés. Pero Jesús les dice, no se vayan, esperen la promesa. ¿Por qué? Porque se habían quedado 40 días. Recordemos el relato del viaje de Emaús. Esta gente se había ido, pero se encuentran con Jesús y entonces emocionados regresan de vuelta a Jerusalén a contar las buenas nuevas, lo que había pasado a los demás discípulos que se habían encontrado con el Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dice, no se vayan, estaban 40 días con él, ya solamente falta muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo era? 10 días, 50 días. Esperen la promesa del Padre, porque se iba a cumplir en un día establecido para la fiesta, exactamente porque el tipo se iba a encontrar con el antitipo. Recordemos que él era la celebración. La celebración era presentar un grano nuevo a Jehová. Entonces, con esta obra del Espíritu Santo se iba a presentar un grano nuevo a Dios. Es decir, grano nuevo a Dios, gente convertida al Evangelio. Por eso ya no es sin levadura. Aquí la levadura representa que iba a crecer la obra del Evangelio, que la obra se iba a extender aún más por todos los lugares, iba a crecer más. Pero, mientras el Espíritu Santo no había venido, dice la Biblia, en Hechos 1, 14 y 15, dice de esta manera. Todos estos perseveraban unánimes con oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos. El número de las personas ahí reunidas era como de 120 y dijo, y nosotros podemos decir, wow, había muchas personas, habían aumentado el número. No habían aumentado, habían disminuido. ¿Y por qué? Ok, vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 15, dice la palabra de Dios de esta manera. 1 de Corintios capítulo 15, dice en el versículo 3 en adelante, dice así. Vamos a leer desde el 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y el cual estáis firme, por el cual asimismo sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefa y después por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando Pablo escribe esta carta, él está relatando de algo que ya había sucedido hace mucho tiempo, pero que había sido una realidad. ¿Qué es lo que había pasado? Que cuando Cristo resucitó, se le apareció a más de 500 personas, pero en el aposento alto, solo 120 habían perseverado. Sí, dice más de 500, pongámosle que fueran 500. Y ahí a 120, 380 se habían desanimado. Así de fácil, así de fácil. En 10 días, 380 se habían retirado del grupo que había visto a Jesús, que habían oído a Jesús, que habían estado con Jesús después que Jesús había resucitado. Porque el desánimo, las cosas del mundo atraen, nos enreda, y muchas veces dicen hay cosas que hacer y entonces estamos interesados a veces en querer servir a Dios, pero los que perseveraron fueron beneficiados, porque ellos iban a recibir el poder prometido que la profecía enseñaba. Ahora vamos a leer en Hechos capítulo 2. Vamos al libro de Hechos,
capítulo 2. Y vamos a leer en el versículo del 1 en adelante. Hechos capítulo 2. Y recordemos, ustedes pueden leer todo el capítulo 1, el capítulo 2, porque es maravilloso, las maravillosas verdades que se presentan ahí acerca de esto que estamos estudiando. Dice así: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo unos a otros: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos y medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia que están más allá de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Qué maravilloso lo que pasó ahí. Esto no era un trabalengua. Todo el mundo fue testigo porque ellos escuchaban hablar en su propia lengua, en su propio idioma, las verdades de Dios. Eso fue lo que pasó. Qué interesante todo esto que dice aquí. Interesante, interesante. La maravilla de Dios. Vamos a leer en el versículo 41. Dice la palabra de Dios, Hechos 2:41. Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día fueron añadidos a ellos como 3,000 almas. Qué maravilloso la obra que Dios hace cuando el ser humano es convencido y escucha la voz de Dios hablando a su corazón, hablando a su conciencia, oyendo el llamado que Dios le hace. La palabra de Dios es tan clara, tan maravillosa. El grano nuevo se presentó. La obra del evangelio iba a crecer. Por eso tenían que comer pan con levadura. Ya no era sin levadura, era con levadura. La diferencia, el crecimiento de la obra. Allá en la fiesta del pan sin levadura representaba el pecado, pero aquí representa al crecimiento de la iglesia de Dios. Ahora leamos en el libro de Hechos capítulo 4 y en el versículo 4. Hechos capítulo 4, versículo 4. Aquí estamos en la misma página. Una vez más dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Qué interesante. 3,000, ahora 5,000. Y ahora no iba en disminución, sino que la obra iba creciendo y creciendo y creciendo, la obra de Dios. Esto representaba la fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés. La unción del santuario celestial y la entronización de Cristo al darnos de su Espíritu para que nosotros o los que vivían en esa época pudieran proclamar las verdades del Evangelio y presentar nuevas personas convertidas a Dios. Hechos 3:19, quiero terminar con ese versículo. Dice de esta manera: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes predicado. La clave siempre del éxito en el Evangelio ha sido arrepentimiento y conversión. Todas estas personas tuvieron que llegar a esa experiencia. Tenemos que rogar a Dios por el verdadero arrepentimiento, para ser convertidos, nuestros pecados sean borrados y el refrigerio del Espíritu Santo pueda venir a nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Dios les bendiga. Luego vamos a estudiar en otra ocasión el tema no de la fiesta de Pentecostés, porque ya terminamos. Vamos a hablar un poco acerca de la fiesta de las trompetas. Después viene la fiesta de la expiación y luego la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Quisiera terminar con palabra de oración. Ya el tiempo ya se me ha ido. Ha sido una bendición estar con ustedes. Vamos a tener palabras de oración.
Querido Padre que estás en el cielo, bendito y alabado sea su nombre. Le damos gracias porque cuando abrimos su palabra, su espíritu nos habla, nos enseña. Danos un espíritu de humildad para aceptar y creer todas estas maravillosas verdades. Todo se ha cumplido al pie de la letra, el tipo con el antitipo se ha llegado. Y sabemos que en este último tiempo se debe de cumplir algunas cosas. Por favor, que nuestras almas estén preparadas para ese encuentro maravilloso con Cristo. Bendice, Señor, nuestros amigos que nos miran por las diferentes redes sociales. Una gran bendición a cada uno, denos paz, esperanza y gozo en Cristo. En el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador e intercesor, rogamos todo. Amén. Amén. Olam 7 Internacional presentó su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.